Bueno, nik izango nuke lasterketa bera ez. Azkenian, Londresen lehiatuko gehan guztiak, munduko txapelketako serietan berdinak inaikea lehiatzen ez, batzuk faltako dira, baina gauden 55 ondo eta asko ezagutzen gera ez. Orduan lasterketa ere ezaguna zaigu, ibilbidea ezagutzen dugu, ja 3 urtetan han lehiatu dugu, eta pasaden urtean ibilbide berdina zan ez. Orduan aldatzen dana da pixka bat inguruko dana ez. Hiri olimpikoa eta beste kirolariekin da izaten dezun harremana eta inguruko komunikabideak eta dana ez. Baina gainetik ziurrenik lehiatu aurretik egongo gea hotelian, Jai Parketikan 5 minutura. Orduan hortek pixkate aparte egongo da ez. Eta lehiaketa azkenian munduko serie bat bezala izango da. Baina zerbait berezi jakin. No me gusta mucho el circuito porque es muy llano, pero vamos, lo que dice Ainhoa, hemos competido ya en 3 ocasiones allí, entonces sabes a lo que te atienes y entrenas un poco más en vista a lo que hay. Sin duda me gusta tanto la bici como la carrera a pie que sea mucho más duro, pero bueno, entrenaremos más la carrera a pie, que va a ser lo más determinante en esta ocasión por las características del circuito. Sí, la verdad que este año las cosas me han salido francamente bien. Después de hacer un buen invierno he conseguido buenos puestos, ¿no? en las series mundiales y en el europeo también. He conseguido un segundo puesto luchando hasta el final yo creo que con una de las máximas favoritas, ¿no? Que es la suiza Nicola Spiri. Y sí que la verdad que te motiva para poder para seguir entrenando duro y tener esperanzas de hacer una buena carrera, pero tampoco sé que puedo estar ahí luchando. Sería bonita poder estar luchando por un diploma, porque como en Sydney o en Madrid he estado entre las 6 primeras. Entonces voy a intentar luchar por ello, a darlo todo y para eso tengo que seguir entrenando duro y intentar llegar lo mejor posible allí. Bueno, va a ser una natación muy rápida por ser a una sola vuelta, entonces pues ya de salida a tope, hacer la natación lo más rápido posible y si no se sale en un primer grupo, que probablemente es lo que vaya a pasar, pues trabajar en bici con el resto del grupo, colaborar todo lo que se pueda para llegar adelante y nada, bajarse a correr. Espero llegar rápida a la carrera a pie y pues salir rápido e intentar aguantar allí todo lo que se pueda hasta meta.